Eduardo Mendoza estaba parado frente al espejo del baño de su penthouse en Polanco, intentando ajustarse la corbata por séptima vez, cuando se dio cuenta de que le temblaban las manos. Eduardo Mendoza, el hombre que negociaba con inversionistas gringos sin pestañear, el empresario que cerraba contratos millonarios mientras desayunaba, el director general que era temido por su frialdad calculadora en todo el sector inmobiliario de la Ciudad de México. Y ahora estaba nervioso por una posada navideña. No, espera, estaba nervioso por la mujer que estaba del otro lado de la puerta, probablemente juzgando cada segundo que él tardaba en estar listo. Lucía Ramírez, su empleada doméstica, la mujer a quien había pagado 300,000 pesos para fingir ser su novia por una noche. Mirando su reflejo, Eduardo se preguntó por milésima vez cómo había llegado a este punto. Cómo un hombre de 37 años, exitoso, dueño de una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes del país, había terminado en una situación tan absurda, pero sabía exactamente cómo. Todo había comenzado 3 semanas atrás, cuando Daniela, su novia influencer, había terminado con él, públicamente, en un video de TikTok que ya tenía 5 millones de vistas. «Ya no aguanto ser novia de un robot», había declarado para sus 4 millones de seguidores, lágrimas perfectamente coreografiadas bajando por su rostro contorneado a la perfección. Eduardo Mendoza puede tener todo el dinero del mundo, pero no tiene corazón. Prefiero quedarme sola que seguir en esta relación vacía. El video se había vuelto viral. Los memes habían sido despiadados. El CEO más frío de México. Daniela prefirió la soltería antes que casarse con un témpano de hielo. ¿Será que los ricos no tienen sentimientos? A Eduardo no le importaba la opinión pública, o al menos eso se decía a sí mismo. El problema no era la ruptura, el problema era el timing, porque en exactamente 3 semanas se realizaría la posada navideña anual de Mendoza Desarrollos, un evento que reunía a socios, inversionistas, políticos importantes y, peor aún, toda su familia. Y después del video de Daniela, todos los ojos estarían sobre él. Su hermano menor, Sebastián, ya le había enviado mensajes burlones. Su madre había llamado preocupada por su bienestar emocional. Su padre había sido directo. «Espero que aparezcas acompañado. La imagen de la empresa está en juego, mijo. La imagen de la empresa. Siempre la maldita imagen». Eduardo había pasado toda su vida construyendo esa imagen. El hijo ejemplar, el ejecutivo brillante, el hombre exitoso con la vida perfectamente balanceada. Y ahora, por culpa de una ruptura pública, todo se estaba desmoronando. Necesitaba una acompañante, alguien que lo hiciera parecer mínimamente humano, alguien que demostrara a su familia y sus socios que no era el robot que Daniela había pintado. Pero había un problema. Eduardo no conocía a nadie disponible. Sus ex lo odiaban, sus colegas serían inapropiadas. Y contratar una acompañante profesional sería demasiado arriesgado, considerando cuántos periodistas estarían en el evento. Fue entonces cuando tuvo la idea más desesperada, más ridícula, más completamente descabellada de su vida. Lucía Ramírez. Trabajaba para él desde hacía 6 meses. Venía 3 veces por semana a limpiar el penthouse, y Eduardo apenas había conversado con ella más allá de instrucciones básicas sobre la limpieza y pagos, pero había notado algunas cosas. Lucía era bonita de manera natural, sin los excesos de cirugías plásticas y filtros de Instagram. Era inteligente, siempre con un libro en su bolsa, y tenía una lengua afilada que Eduardo había presenciado una vez cuando un repartidor fue grosero con ella. Más importante, necesitaba dinero. Eduardo la había escuchado hablando por teléfono una vez, claramente preocupada por cuentas atrasadas y gastos escolares de su hijo. Entonces, un lunes por la mañana, cuando Lucía llegó a trabajar, Eduardo hizo la propuesta más bizarra que había hecho en su vida. «¿Cuánto ganarías si trabajaras todos los días del mes?», preguntó sin rodeos. Lucía se detuvo en medio de la sala, trapo de limpieza en mano, mirándolo con mezcla de confusión y desconfianza. «¿Por qué?», respondió con voz cautelosa. «Solo contesta. 4,800 pesos. ¿Por qué?». Eduardo respiró profundo. «¿Y si te ofreciera 300,000 pesos por un día de trabajo?». Los ojos de Lucía se abrieron enormemente. Luego se entrecerraron. «¿Qué tipo de trabajo?». «Nada ilegal ni inmoral», Eduardo se apresuró a decir.
Solo necesito que seas mi acompañante en una posada navideña de la empresa, en 3 semanas. El silencio que siguió fue tan pesado que Eduardo podía escucharlo. Entonces, Lucía comenzó a reír. Una carcajada genuina, incrédula. Está bromeando, ¿verdad? ¿Me está pidiendo que finja ser su novia? No exactamente novia, solo alguien que esté conmigo en el evento. Alguien que me haga parecer menos robótico. Ah, entonces sí vio el video de su ex. Todo el maldito país vio ese video. Lucía cruzó los brazos estudiándolo. Déjeme ver si entendí bien. ¿Usted quiere pagarme 300,000 pesos para ir a una fiesta nice con usted, fingir que somos pareja y hacer que usted parezca humano? Básicamente. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no alguna modelo, alguna socialité, alguien de su nivel? La forma en que dijo nivel dejó claro lo que pensaba sobre su nivel. Eduardo suspiró. Porque necesito a alguien real, alguien genuino, y porque usted necesita el dinero. Lucía se quedó en silencio por un largo momento. Eduardo podía ver la lucha detrás de sus ojos. Orgullo versus necesidad. Principios versus cuentas vencidas. ¿Cuánto dura la posada?, preguntó finalmente. 4 o 5 horas máximo. ¿Y qué exactamente tendría que hacer? Estar a mi lado, conversar educadamente, parecer cómoda en mi compañía. Parecer cómoda. Señor Mendoza, yo apenas hablo con usted más allá de buenos días y el pago está atrasado. Lo sé, pero usted es inteligente, puede fingir. Lucía dio esa sonrisa irónica que Eduardo estaba empezando a reconocer. 300,000 pesos por fingir que me cae bien durante 5 horas. Es mucha lana para una mentira. Es mucha lana, punto. ¿Acepta o no? Lucía miró su celular, una foto que Eduardo no podía ver pero que imaginó era de su hijo. Vio esa mirada de preocupación cruzar su rostro. 400,000, dijo de repente. ¿Qué? Si voy a hacer esto, si voy a humillarme fingiendo ser su novia frente a gente rica que me va a juzgar y probablemente ser horrible conmigo, entonces quiero 400,000 pesos. Eduardo quedó impresionado, no por la cantidad sino por la audacia. ¿Está negociando? Estoy negociando. Usted claramente está desesperado y yo sé lo que valgo. ¿Su valor? Usted es mi empleada doméstica. Exactamente. Y me está pidiendo ser mucho más que eso por una noche. 400,000 o busca a otra persona. Eduardo sintió algo que rara vez sentía. Respeto. 300,000 ahora, más 100,000 después de la posada. Si hace un buen trabajo. Defina buen trabajo. Si nadie descubre que es falso. Si no me avergüenza. Si logra convencer a mi familia de que no soy un robot sin sentimientos. Lucía extendió la mano. Trato hecho. Pero tengo condiciones. Por supuesto que las tiene, Eduardo murmuró. Primera, no voy a fingir ser alguien que no soy. No me voy a vestir como muñeca. No voy a cambiar mi forma de hablar. No voy a fingir que me gusta caviar si nunca he probado caviar. Segunda, me va a contar todo sobre su familia, sus socios, todos los que van a estar ahí. No voy a entrar ciega a un campo minado. Tercera, si alguien me falta al respeto, yo respondo. No me voy a quedar callada siendo humillada solo porque me está pagando. Eduardo analizó las condiciones. Todas eran razonables, aunque la tercera lo ponía un poco nervioso. Dios sabía que algunas personas en la posada podían ser extremadamente irrespetuosas. Acepto sus condiciones, pero usted también tiene que aceptar las mías. ¿Cuáles? Tiene que al menos parecer que le caigo bien. No necesita una actuación digna de un Oscar, pero tampoco puede andar con cara de velorio. Tiene que dejarme comprarle un vestido apropiado. No por vanidad, sino porque el código de vestimenta es formal y sé que no tiene un vestido de gala en su closet. Y tercera, tiene que respetarme. Nada de tratarme como empleada doméstica frente a los demás. Si estamos fingiendo una relación, me trata como igual. Lucía había dudado en la última condición. No quiero parecer una fichera cara. Va a parecer una mujer elegante en un evento elegante. Prometo que nada vulgar ni incómodo. Está bien, pero yo escojo el vestido. Usted solo paga. Y así fue como Eduardo Mendoza, director general de una empresa de construcción de 1,000 millones de pesos, cerró el trato más extraño de su vida con su empleada doméstica. Las 3 semanas siguientes fueron interesantes. Eduardo descubrió que preparar a alguien para conocer a su familia era mucho más complicado que cerrar un contrato de negocios.
Lucía apareció en su penthouse 3 días después del acuerdo, libreta en mano, lista para tomar notas. Bueno, entonces su familia, comenzó sentándose en la sala como si fuera dueña del lugar. Cuénteme todo. Eduardo se sentó rígidamente en el sillón opuesto. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Padres, hermanos, ¿quién va a estar ahí? Mi padre, Roberto Mendoza, fundó la empresa hace 40 años. Es exigente, crítico. Nunca está satisfecho con nada de lo que hago, no importa qué tan exitoso sea. Suena encantador, Lucía comentó con sarcasmo evidente. Mi madre, Carmen, ella es complicada, muy preocupada por las apariencias, por lo que dirán. Probablemente te va a juzgar instantáneamente e intentará averiguar de qué familia vienes, cuánto dinero tienes, esas cosas. Maravilloso. Mi hermano Sebastián, 2 años menor, también trabaja en la empresa, pero nunca ha tomado nada en serio. Van a hacer bromas sobre el video de Daniela e intentar provocarme. ¿Y tiene más familia? ¿Hermanas? ¿Tíos? ¿Primos insoportables? Mi abuela, doña Rosario. Ella es la peor. Matriarca de la familia. Cree que tiene derecho a opinar sobre todo en mi vida. Fue ella quien más insistió en que me casara con Daniela. Lucía anotó todo. ¿Y los socios? ¿Los empresarios importantes? Eduardo pasó la siguiente hora describiendo a las personas importantes que estarían en la posada. Licenciado Gutiérrez, el socio más antiguo, tradicional y machista. Fernanda Castillo, la única mujer socia, brillante pero igualmente juzgona. Los inversionistas extranjeros que estarían presentes. Los periodistas que seguramente intentarían sacarle alguna declaración sobre Daniela. Chin, Lucía dijo cuando él terminó. Su vida parece telenovela de Televisa. Gracias por la empatía. No, en serio. Drama familiar, exnovia vengativa, presión corporativa. Solo falta que alguien tenga un gemelo malvado. Eduardo casi sonrió. Casi. Me toca preguntar sobre usted, dijo. Lucía se puso tensa inmediatamente. ¿Por qué? A nadie le va a importar mi vida. Sí les va a importar. La gente va a preguntar sobre ti. Necesitamos una historia. ¿Una historia? ¿Como una mentira elaborada? ¿Una versión editada de la verdad? Entonces cuéntame, ¿quién es Lucía Ramírez? Lucía suspiró. Tengo 32 años. Soy madre soltera. Mi hijo Mateo tiene 8 años. Trabajo como empleada doméstica en varias casas además de la suya. Antes de eso estudié 3 años de trabajo social, pero lo dejé cuando quedé embarazada. El padre de Mateo desapareció cuando estaba de 5 meses. Nunca más lo vi. No paga manutención. No sabe si su hijo está vivo o muerto. La frialdad en su voz decía todo sobre cómo se sentía al respecto. ¿Dónde vive? Nesa, Nezahualcóyotl, muy lejos de Polanco, lejísimos de Santa Fe. ¿Familia? Mi mamá vive en Oaxaca. Mi papá murió cuando tenía 15. Tengo 2 hermanas que apenas me hablan. ¿Por qué? Porque quedé embarazada soltera y deshonré a la familia. Las comillas eran audibles. Y porque decidí quedarme en la Ciudad de México intentando darle una vida mejor a Mateo en lugar de regresar a mi pueblo. Eduardo se quedó en silencio, procesando. La vida de Lucía era tan diferente de la suya que podrían estar en planetas distintos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra historia? Lucía preguntó. ¿Cómo nos conocimos? Porque ella limpia mi casa no va a impresionar a su abuela. ¿Qué tal? ¿Se nos conocimos en un café? Estabas leyendo un libro. Yo estaba trabajando en la laptop. Empezamos a platicar. Lucía puso los ojos en blanco. Muy cliché. ¿Su familia se va a tragar eso? ¿Tienes mejor idea? ¿Qué tal, la verdad? O casi. Me contrató para organizar su casa. Durante las consultas, platicamos, tuvimos química, me invitó a salir. Eso te hace parecer una organizadora profesional, no una empleada doméstica. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Le da pena que sea empleada doméstica? No es pena, es que mi familia me va a juzgar, Lucía completó. Me va a ver de arriba, va a pensar que soy interesada, va a creer que no soy suficientemente buena para usted, básicamente. Entonces déjeme dejarle algo bien claro, señor Mendoza. Lucía se inclinó hacia adelante, ojos fijos en los de él. Yo no tengo vergüenza de mi trabajo. Limpio casas, cuido familias ajenas, gano mi dinero honestamente. Si su familia tiene problema con eso, el problema es de ellos, no mío. Entiendo eso, pero no hay peros. O me acepta como soy o busca a otra persona para este teatrito.
Eduardo sintió algo extraño. ¿Admiración? ¿Culpa? ¿Una mezcla de ambos? Tiene razón, admitió. Discúlpeme, vamos con su versión. Nos conocimos profesionalmente, desarrollamos una amistad, se volvió algo más. Lucía asintió satisfecha. Ahora hablemos de lo que definitivamente no voy a aguantar. ¿Cómo? Mire, voy a intentar ser educada. Voy a intentar no causar una escena. Pero si su abuela o su mamá o cualquier persona hace comentarios clasistas sobre mi trabajo, mi profesión o el hecho de ser madre soltera, pausó escogiendo las palabras. Voy a responder. Con educación, pero voy a responder. Lucía. No. Usted aceptó. No me voy a quedar callada siendo humillada. 400,000 pesos no compran mi dignidad. Y en ese momento, Eduardo se dio cuenta de que había elegido a la persona absolutamente correcta o absolutamente incorrecta para este plan. Todavía no sabía cuál. Los días siguientes fueron dedicados a la preparación. Lucía insistió en encontrarlo en una tienda departamental normal, no en boutiques de lujo donde se sentiría como pez fuera del agua. No necesita ser de diseñador, argumentó. Solo necesita ser bonito y apropiado. Pasaron 2 horas buscando. Una experiencia surrealista normal para Eduardo, quien generalmente mandaba asistentes a comprar ropa para él. Ver a Lucía probándose vestidos, haciendo muecas para algunos, sonriendo para otros, fue diferente. Eligió un vestido verde esmeralda, elegante pero simple, sin exageraciones. Decidió, puedo moverme, puedo respirar, y no parezco disfrazada. Zapatos, Eduardo recordó. Ya tengo unos tacones negros que van a servir. Lucía, ese vestido cuesta 4,000 pesos. Los zapatos tienen que hacer juego. Los tacones negros hacen juego con todo. Pero, señor Mendoza, o me deja hacerlo a mi manera, o me rajo ahorita. Había aprendido a reconocer cuando ella hablaba en serio. Está bien, tacones negros, entonces. También tuvieron una sesión de coaching sobre etiqueta de eventos formales. ¿Qué tenedor usar primero? ¿Cómo sostener la copa de vino? Temas de conversación seguros versus arriesgados. Esto es ridículo. Lucía se quejó después de 20 minutos. ¿Ustedes los ricos realmente se preocupan por estas tonterías? Desafortunadamente sí. ¿Y si uso el tenedor equivocado? ¿Me van a correr? No, pero te van a juzgar. Me van a juzgar de todas formas. Al menos déjame juzgarlos de vuelta. Una semana antes de la posada, Eduardo tuvo una idea. Creo que deberíamos cenar juntos, practicar conversaciones, acostumbrarnos el uno al otro. Lucía arqueó una ceja. Eso no era parte del trato. Considéralo un bono, yo pago la cena. Pero yo escojo el restaurante, siempre y cuando sea un lugar decente. Defina decente. Terminaron en una taquería en La Condesa, completamente fuera del circuito normal de Eduardo. El lugar era ruidoso, lleno, y los tacos al pastor eran los mejores que había comido en años. Entonces, Lucía dijo entre mordidas, «Cuéntame algo que nadie sepa sobre ti». «¿Por qué?» «Porque si vamos a fingir que estamos juntos, necesito parecer que te conozco de verdad. Entonces dame algo real». Eduardo dudó. No acostumbraba compartir cosas personales, pero algo en la forma directa en que Lucía lo pidió, lo hizo responder honestamente. «Odio mi trabajo». Lucía dejó de masticar. «¿En serio?» «No el trabajo en sí, pero lo que me ha convertido. Empecé lleno de ideas, queriendo construir cosas increíbles, hacer la diferencia. Ahora solo paso el día en juntas, viendo hojas de cálculo, haciendo política corporativa. Entonces, ¿por qué no cambias? Porque es la empresa de la familia, porque mi papá pasó su vida construyendo esto, porque sería complicado. ¿Complicado o cobarde?» Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe. «¿Qué? Mira, apenas te conozco, pero parece que estás viviendo la vida que otros quieren para ti, no la que tú quieres». «¿Y tú? ¿Estás viviendo la vida que quieres?» Lucía rió sin humor. «Claro que no. Yo quería haber terminado la universidad. Quería tener un trabajo que pagara decente. Quería que el papá de Mateo no fuera un cobarde que huyó. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?» «¿Cuál?» «Yo no tengo opción, tú sí». El silencio entre ellos fue pesado y profundamente incómodo. Eduardo estaba acostumbrado a que la gente estuviera de acuerdo con él, elogiara sus decisiones, validara su vida. No estaba acostumbrado a que alguien simplemente señalara la verdad cruda. «Me toca preguntar algo personal», dijo finalmente. «Ándale,
¿Por qué aceptaste este trato? Y no me digas que fue solo por el dinero. Lucía se quedó callada por un momento, jugando con la servilleta. Mi hijo me preguntó la semana pasada por qué nunca hacemos nada divertido, por qué nunca vamos al cine, a Six Flags, a la playa. Y yo no supe qué responder. Trabajas mucho. Él debe entender. Tiene 8 años, Eduardo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. No debería tener que entender. Debería ser niño, tener buenos recuerdos, y en lugar de eso, pasa el tiempo con vecinas mientras yo limpio casas de extraños. Estás haciendo lo mejor que puedes. Pero no es suficiente, ¿verdad? Nunca es suficiente. Entonces, cuando me ofreciste ese dinero, se encogió de hombros. 400,000 pesos significan 6 meses de renta pagada. Significa útiles escolares. Significa algunos buenos recuerdos para Mateo. Significa que tal vez, solo tal vez, pueda respirar un poco. Eduardo sintió algo incómodo en el pecho. ¿Culpa? ¿Empatía? No estaba seguro. Había pasado tanto tiempo enfocado en sus propios problemas, tan inmerso en su propio mundo, que había olvidado que existían luchas reales sucediendo a su alrededor todo el tiempo. Mateo sabe que vas a salir conmigo a la posada. Sabe que voy a trabajar en un evento. No sabe los detalles. Y tampoco va a saber. No necesita saber que su mamá está haciendo esto. ¿Haciendo qué? ¿Ayudando a un idiota desesperado? Lucía finalmente sonrió. Básicamente. Ahora, 3 semanas después de esa primera conversación extraña, Eduardo estaba en el baño arreglando la corbata, a punto de ir a buscar a Lucía al departamento en Nesa. Había insistido en mandar un chofer a recogerla, pero ella había rechazado. ¿Me recoges tú o no voy? Quiero saber cómo reaccionas viendo dónde realmente vivo. Y ahora Eduardo estaba manejando por el Estado de México, el GPS indicando una dirección en un conjunto habitacional que definitivamente no estaba en su ruta normal. Cuando llegó, vio a Lucía esperando en la banqueta, abrazada en su abrigo, el vestido verde esmeralda visible por debajo. Estaba hermosa, simple, natural, pero definitivamente hermosa. ¿Lista?, preguntó cuando ella entró al coche. Más o menos. ¿Y tú? Tampoco. Lucía rió nerviosamente. ¿Qué pareja hacemos? El millonario workaholic y la empleada doméstica, a punto de engañar a la élite de la Ciudad de México. Cuando lo pones así, suena todavía peor. Es porque es peor. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eduardo podía pensar en unos 20 escenarios desastrosos, pero decidió no compartir. En lugar de eso, encendió el radio y siguió hacia el Four Seasons, donde se realizaría la posada. El lugar estaba deslumbrante, decorado con luces doradas y piñatas elegantes, música en vivo tocando villancicos, meseros circulando con charolas de ponche y botanas, y personas, tantas personas, todas vestidas impecablemente, todas conversando animadamente, todas perteneciendo completamente a ese ambiente. Eduardo sintió a Lucía ponerse tensa a su lado. «Respira», murmuró. «Te ves increíble. Fácil para ti decirlo. Tú naciste en este mundo. Y tú eres una organizadora profesional que está saliendo con un director general. Recuerda la historia». Lucía asintió, enderezando los hombros. «Órale, vamos a hacer esto». Apenas habían dado 3 pasos cuando Carmen, la madre de Eduardo, apareció como un misil teledirigido. «Eduardo, ¿viniste?». Su mirada fue inmediatamente hacia Lucía, escaneando cada detalle. «¿Y quién es esta?». «Mamá, ella es Lucía Ramírez». «Lucía, mi mamá, Carmen Mendoza». Lucía extendió la mano educadamente. «Mucho gusto, señora Mendoza». Carmen apretó la mano de Lucía por aproximadamente medio segundo antes de soltar. «Ramírez, ¿qué apellido? Interesante. ¿De dónde conoces a mi hijo?». «Nos conocimos a través del trabajo». Lucía respondió tranquilamente. «Me contrató para organizar su oficina. Empezamos a platicar y descubrimos que teníamos mucho en común. Organización». Carmen dijo la palabra como si fuera algo exótico. «Qué práctico». Eduardo sintió la tensión comenzando. «Mamá, ¿dónde está mi papá?». «Hablando con el licenciado Gutiérrez y Fernanda sobre la fusión. Deberías ir para allá». «En un rato. Primero voy a presentar a Lucía con algunas personas». Carmen dio una sonrisa que no llegó a los ojos. «Claro, diviértanse». En cuanto se fue, Lucía exhaló. «Tu mamá me odia. No te conoce lo suficiente para odiarte». «Exacto.
Me odia preventivamente. Eduardo no podía discutir con esa lógica. Las siguientes 2 horas fueron una mezcla de presentaciones incómodas y conversaciones tensas. Cada persona que conocía a Lucía hacía las mismas preguntas. ¿De dónde eres? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué se dedica tu familia? Y Lucía respondía con honestidad tranquila que dejaba a la gente claramente incómoda. Soy de Oaxaca. Estudié trabajo social pero no terminé. Mi familia es de clase trabajadora. Eduardo observaba las reacciones, las sonrisas educadas pero frías, las cejas ligeramente levantadas, las miradas de juicio que la gente pensaba que él no veía, y observaba a Lucía, la forma en que mantenía la cabeza en alto, cómo respondía a preguntas invasivas sin encogerse ni mentir, cómo era perfectamente educada pero nunca se hacía pequeña. Fue durante la cena que las cosas se pusieron interesantes. Estaban sentados en la mesa principal con Roberto, Carmen, Sebastián, doña Rosario y el licenciado Gutiérrez con su esposa. Las conversaciones eran sobre negocios, inversiones, política, nada que incluyera a Lucía, hasta que Sebastián, con su habitual falta de filtro, decidió provocar. Entonces Lucía comenzó claramente ya en su tercera copa de vino. ¿Qué opinas de la reforma fiscal que propuso el gobierno? El silencio en la mesa fue instantáneo, todos mirando a Lucía, esperando que tropezara, que admitiera ignorancia, que demostrara que no pertenecía ahí. Pero Lucía simplemente tomó un sorbo de agua y respondió, creo que cualquier reforma que no considere el impacto en la población de bajos recursos está destinada a fracasar. Ustedes pueden aumentar impuestos a empresas todo lo que quieran, pero al final siempre es el trabajador quien paga la cuenta. Sebastián parpadeó. ¿Sigues la política? La sigo. A diferencia de ustedes, yo siento el impacto directo de cada política económica. Cuando ustedes discuten porcentajes y márgenes, yo estoy calculando si voy a poder pagar luz o comida. El malestar en la mesa era palpable. ¡Qué perspectiva única!, Carmen murmuró. Es la perspectiva de la mitad del país, Lucía respondió gentilmente. Solo que no es la perspectiva de nadie en esta mesa. Roberto se inclinó hacia adelante, por primera vez mostrando interés. Dijiste que estudiaste trabajo social. Estudié 3 años. Lo dejé cuando quedé embarazada. ¿Planeas volver? Sí logro ahorrar lo suficiente, pero con trabajo de empleada doméstica no es fácil. Empleada doméstica. Doña Rosario dijo la palabra como si fuera un insulto. ¿Entonces tú limpias casas? Sí, incluyendo la de su nieto. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo sintió pánico subiendo. Esto era un desastre. Iban a descubrir todo. Pero entonces algo inesperado sucedió. Fernanda Castillo, la socia que estaba en otra mesa, se levantó y vino hacia ellos, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Disculpen que interrumpa, dijo, pero no pude evitar escuchar. Lucía, ¿dijiste que trabajas como empleada doméstica? Lucía asintió claramente cautelosa. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida. Fernanda continuó. Trabajó en casas de familias ricas, limpiando, cocinando, criando hijos ajenos. Y con el dinero que ganó haciendo ese trabajo menor, pagó mis estudios. Hoy soy socia de una empresa de 1.000 millones de pesos. Miró a doña Rosario. Entonces, si alguien en esta mesa tiene problema con el trabajo honesto, el problema es suyo, no de la profesión. Eduardo sintió una ola de gratitud hacia Fernanda, y cuando miró a Lucía, vio lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, Lucía susurró. No tienes que agradecer. Solo estoy diciendo la verdad. El resto de la cena transcurrió en relativo silencio incómodo, pero Eduardo notó algo. La gente había dejado de ignorar a Lucía. Ahora la miraban con algo que podría ser respeto, o al menos consideración. Después de la cena, hubo la parte de networking y baile. Eduardo estaba hablando con inversionistas cuando vio a Lucía sola en la esquina, mirando por la ventana. Se disculpó y fue hacia ella. ¿Estás bien? Sí. Solo necesitaba un minuto lejos de que todos me evaluaran. Lo hiciste increíblemente bien. Casi causó un escándalo en la mesa. Pero no lo causaste. ¿Y sabes qué más? Creo que mi familia finalmente me vio como alguien real, no el CEO robot, sino alguien que eligió a una mujer genuina, inteligente, fuerte. Lucía se volteó para enfrentarlo. Eduardo, tú sabes que esto no es real, ¿verdad? Todo esto es una farsa. Lo sé, pero la forma en que te comportaste, cómo te posicionaste,
¿Cómo no bajaste la cabeza? Eso fue real, y fue increíble. Se quedaron ahí mirándose el uno al otro, algo no dicho pasando entre ellos. Entonces la música cambió a algo más lento, y Eduardo hizo algo completamente impulsivo. ¿Bailas conmigo? ¿Aquí? ¿Frente a todos? Especialmente frente a todos. Lucía dudó, pero luego puso su mano en la de él, y cuando la jaló a la pista de baile, cuando puso la mano en su cintura, algo había cambiado. Ya no era una farsa, o al menos no se sentía como una farsa. Gracias, Eduardo susurró mientras bailaban. ¿Por qué? Por ser exactamente quien eres, sin disculpas, sin fingimiento. Me pagaste 400,000 pesos por esto. No, te pagué para estar aquí, pero elegiste ser genuina. Nadie puede pagar por eso. Lucía se quedó callada, y Eduardo podía sentir el corazón de ella acelerado contra su pecho. La música terminó, pero permanecieron ahí unos segundos más antes de que alguien carraspeara detrás de ellos. Era Roberto. Eduardo, necesito hablar contigo. A solas. El pánico volvió. Su padre sabía. De alguna manera había descubierto. En la oficina privada del hotel, Roberto cerró la puerta y se volteó hacia su hijo. Ella es diferente a cualquier otra mujer que hayas traído aquí. Sé que no es lo que esperabas. Es mejor de lo que esperaba. Eduardo parpadeó. ¿Qué? Daniela era bonita, encantadora, pero superficial, fría. Ustedes dos juntos parecían una alianza corporativa, no una pareja. Roberto suspiró. Pero Lucía, ella te desafía, te hace pensar, te obliga a ser mejor. Papá, sé que estás intentando demostrar algo, que quieres mostrar que no eres el robot del video. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en años, pareces humano, feliz, real. Eso no cambia el hecho de que ella no es de nuestro mundo, que no tiene apellido importante o cuenta de banco abultada. Roberto negó con la cabeza. Tu abuelo era albañil, Eduardo. Mi padre construyó esta empresa con sus propias manos, literalmente. Y de alguna manera a lo largo de los años lo olvidamos. Nos convertimos exactamente en el tipo de personas que solían menospreciarnos. ¿Estás diciendo que apruebas? Estoy diciendo que si ella te hace feliz, si te hace querer ser mejor, entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Eduardo se quedó sin palabras. Su padre nunca había hablado así con él. Nunca había sido tan humano. Gracias, papá. Cuando regresó al salón, buscó a Lucía y la encontró conversando animadamente con Fernanda y otras dos mujeres. Estaba riendo, relajada, completamente cómoda, y Eduardo sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La posada terminó alrededor de medianoche. En el coche, de regreso para dejar a Lucía en casa, ninguno de los dos hablaba. Finalmente, Lucía rompió el silencio. Entonces, creo que hicimos un buen trabajo. Tú hiciste un trabajo excelente. Tu familia no fue tan horrible como esperaba. Bueno, excepto tu abuela. Ella definitivamente me odia. Mi abuela odia a todos. Lucía rió. Luego se puso seria. Eduardo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué realmente me elegiste? No me des esa historia sobre necesitar a alguien genuino. ¿Cuál fue la razón de verdad? Eduardo pensó en la respuesta mientras manejaba por las calles vacías. Porque me asustas. ¿Qué? Me asustas. Porque no me tratas con deferencia. Porque no te impresiona el dinero o la posición. Porque me ves exactamente como soy y no tienes miedo de señalar mis fallas. Y eso es bueno. Es necesario. Pasé tanto tiempo rodeado de personas que solo dicen lo que quiero escuchar que olvidé cómo es hablar con alguien real. Habían llegado al departamento de Lucía. Eduardo estacionó, pero ninguno de los dos salió del coche. Entonces, Lucía dijo, supongo que esto concluye nuestro trato. Me debes 100,000 pesos más. Te los transfiero mañana por la mañana. Y nunca más nos vamos a ver fuera del contexto profesional, a menos que todavía quieras limpiar mi penthouse. Necesito el dinero, así que sí. Se quedaron sentados ahí, el silencio pesado con cosas no dichas. Lucía, Eduardo finalmente habló. ¿Y si esto no fuera solo un trato? ¿Qué quieres decir? ¿Y si lo intentamos de verdad? Salir de verdad, conocernos de verdad. Lucía se volteó para enfrentarlo. ¿Hablas en serio? Completamente. Eduardo, somos de mundos diferentes. Tú vives en un penthouse en Polanco, yo vivo en un departamento en Nesa. Tú cenas con políticos, yo ceno quesadillas. ¿Y qué? ¿Y qué? Que no funciona.
Lo de hoy fue teatro, fue fingimiento. En la vida real, tu familia, tus amigos, todo tu mundo me rechazarían. Y honestamente, yo también los rechazaría. No sabes eso. Sí lo sé, porque ya lo viví antes. Intenté salir con alguien fuera de mi clase una vez. El tipo tenía vergüenza de presentarme a sus amigos. Tenía vergüenza de que lo vieran conmigo en lugares de él. Y eventualmente, me dejó por alguien más apropiada. Yo no soy él. No, eres peor, porque no solo vienes de otro mundo. Tú eres otro mundo. Y yo, pausó, lágrimas en los ojos. No puedo enamorarme de ti sabiendo que va a terminar mal. No puedo hacerme eso, y definitivamente no puedo hacérselo a mi hijo. Lucía, gracias por el dinero. Gracias por la noche. Pero esto termina aquí. Salió del coche antes de que Eduardo pudiera responder, y él se quedó ahí, viéndola entrar al edificio, desaparecer en la oscuridad. Y por primera vez en años, Eduardo Mendoza sintió algo que no sabía que aún podía sentir: pérdida. En los días siguientes, Eduardo no pudo dejar de pensar en Lucía, en cómo se había visto en ese vestido verde, en cómo había mantenido la cabeza en alto frente a las personas más intimidantes que él conocía, en cómo había sido perfectamente ella misma sin pedir disculpas. Había transferido los 100,000 pesos restantes. Ella había enviado un simple gracias de vuelta y habían vuelto al arreglo anterior. Lucía venía a limpiar el penthouse los martes, jueves y sábados. Hablaban solo lo necesario, profesional, distante. Pero Eduardo notaba cosas. Notaba que Lucía traía libros diferentes cada semana. Notaba que tarareaba mientras limpiaba. Notaba que usaba un collar barato pero bonito que nunca había usado antes. Y un jueves, cuando estaba saliendo, él no pudo contenerse más. «Lucía, espera». Ella se volteó. «Sí, tu hijo, Mateo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene?» 8. «¿Por qué?» «La empresa está haciendo una posada para hijos de empleados en 2 semanas. Tiene juegos, comida, piñatas. Si quieres traerlo». Lucía se quedó parada, claramente sorprendida. «¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque 8 años es una edad importante. Y porque todo niño merece una Navidad chida. Eduardo, no es lástima, no es caridad, es solo una invitación». Lucía estuvo callada por un largo momento. «Voy a pensarlo». Pero cuando llegó el día de la posada, ahí estaba, con un niño de cabello rizado y ojos grandes que eran exactamente como los de ella. «Mateo, él es el señor Eduardo, es mi jefe». Mateo extendió su manita. «Mucho gusto. Mi mamá habla mucho de usted». «¿Habla?» Eduardo miró a Lucía, que se puso roja. «Solo sobre trabajo», se apresuró a decir. La posada fue reveladora. Ver a Lucía con su hijo, la forma en que sonreía cuando él reía, cómo lo protegía de los niños más grandes, cómo lo abrazaba cuando se ponía tímido. Y ver a Mateo, inteligente, educado, curioso, haciendo 1000 preguntas sobre construcción a Eduardo, contando historias sobre la escuela, dibujando en el papel que alguien le había dado. «Tu mamá es increíble. ¿Lo sabías?», Eduardo le dijo en cierto momento. «Lo sé. Ella es la mejor mamá del mundo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque trabaja mucho, pero nunca se queja, y cuando llega a casa cansada, igual juega conmigo, y siempre dice que todo lo que hace es para darme una vida mejor». Eduardo sintió algo apretarse en su pecho. Cuando la posada terminó, ayudó a Lucía a llevar a Mateo hasta el coche. Había venido en Uber. «Gracias por invitarnos», Lucía dijo. «Gracias por venir». Mateo se divirtió mucho. No para de hablar del tobogán inflable gigante. ¡Qué bueno! Se quedaron ahí parados en la banqueta hasta que Mateo habló desde el asiento trasero. «Mamá, ¿por qué no invitas al señor Eduardo a cenar a la casa? Siempre dices que es feo no invitar a la gente de vuelta». Lucía se puso mortificada. «Mateo, es solo una cena, mami, y tú haces esas quesadillas que son las mejores del mundo». Eduardo intentó no reír del bochorno de Lucía. «No tienes que...» empezó. «Me encantaría», Eduardo interrumpió. «Ni siquiera sabes cuándo». «Cuando quieras», Lucía suspiró. «Sábado, 7 de la noche, pero te advierto, no va a ser comida gourmet, va a ser comida de verdad, comida que gente normal come. No veo la hora». Ese sábado Eduardo llegó al departamento de Lucía a las 7 en punto. Había traído vino, que sospechaba que ella no bebería, y un regalo para Mateo,
un set de Lego de ingeniería que había visto al niño mirando en la posada. El departamento era pequeño, minúsculo de hecho. Sala, cocina, 2 cuartos diminutos, un baño, pero estaba limpio, organizado, lleno de fotos y dibujos de Mateo en el refrigerador. «Bienvenido a mi humilde hogar», Lucía dijo, claramente incómoda. «Está perfecto. No tienes que mentir. No estoy mintiendo. Se siente acogedor. Se siente como un verdadero hogar». Y era verdad. El penthouse de Eduardo era deslumbrante, moderno, caro, pero estéril, sin vida, sin alma. El departamento de Lucía, a pesar de pequeño y simple, tenía vida, tenía personalidad, tenía amor en cada rincón. La cena fue exactamente lo que ella prometió: quesadillas con diferentes guisados, frijoles refritos, arroz, tortillas hechas a mano. Y fue la mejor comida que Eduardo había probado en semanas. Mateo habló sin parar durante la cena, sobre la escuela, sobre amigos, sobre su sueño de ser ingeniero igual al señor Eduardo. «Los ingenieros construyen edificios grandes, ¿verdad?», preguntó. «Sí. ¿Y puentes? ¿También? ¿Y se puede ganar mucho dinero?» «Mateo», Lucía lo reprendió. «¿Qué? Es solo curiosidad». Eduardo rió. «Se puede ganar bien, sí. Pero lo más padre no es el dinero, es ver algo que diseñaste volverse real, es saber que construiste algo que va a durar mucho tiempo. ¡Qué padre! Entonces cuando sea grande voy a construir una casa enorme para mi mami, con alberca y todo». Lucía tenía los ojos llorosos. «No necesitas construir casa enorme, mi amor. Cualquier lugar es hogar mientras estemos juntos». Después de la cena, mientras Mateo estaba en su cuarto haciendo tarea, Ana y Eduardo se quedaron en la pequeña sala. «Tu hijo es increíble», Eduardo dijo. «Lo sé, es lo más importante que he hecho en mi vida. Eres una mamá increíble». «No lo soy. Paso todo el día afuera. Lo dejo con vecinas. No puedo darle ni la mitad de lo que merece. Lucía, le das todo lo que necesita. Amor, seguridad, un ejemplo de fuerza y honestidad. El amor no paga las cuentas». «No, pero es lo que hace la diferencia al final». Se quedaron callados. Entonces Lucía habló. «¿Por qué estás aquí, Eduardo? ¿De verdad?» «Porque fui invitado. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué insistes en esto? ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que no va a funcionar? Porque por primera vez en años siento algo real, no obligación, no presión, solo ganas de estar cerca de ti. Esto es una locura, tal vez, pero es la verdad». Lucía cerró los ojos. «Eduardo, tengo miedo». «¿De qué?» «De salir lastimada, de lastimar a mi hijo, de empezar a creer en algo que no puede ser real. ¿Y si es real? Entonces va a ser peor cuando termine». Eduardo se inclinó hacia adelante. «Lucía, no te puedo prometer que va a ser fácil. No puedo prometer que mi familia va a ser receptiva o que vamos a navegar 2 mundos diferentes sin problemas. Pero puedo prometer que voy a intentar, de verdad, si me das una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Para conocernos de verdad, sin tratos, sin dinero de por medio, solo 2 personas intentando ver si hay algo real entre ellas, y si no hay nada, entonces al menos lo intentamos». Lucía estuvo en silencio por tanto tiempo que Eduardo pensó que iba a rechazar, pero entonces asintió, casi imperceptiblemente. «Una oportunidad, pero despacio. Y Mateo no puede saber hasta que estemos seguros de que es en serio». «De acuerdo. Y a la primera vez que sienta que te da pena andar conmigo, a la primera vez que tu gente me haga sentir inferior, se acabó. Justo. Y vas a tener que aprender a comer quesadillas, porque lujos no son todos los días aquí». Eduardo rió. «Creo que puedo con eso». Los meses siguientes fueron un viaje de descubrimiento. Eduardo descubrió que a Lucía le encantaba leer novelas históricas, que cantaba desafinado pero con entusiasmo, que le daba miedo la altura, pero le encantaba quedarse en la ventana viendo la ciudad, que hacía los mejores chilaquiles del mundo. Lucía descubrió que Eduardo dormía abrazando la almohada, que tenía más miedo a fracasar que a cualquier otra cosa, que su película favorita era una comedia romántica tonta que nunca admitiría ante nadie, que realmente no sabía cocinar nada más allá de huevo revuelto. Tenían cenas simples en el departamento de ella, paseos en parques que Eduardo nunca había visitado, conversaciones sobre política, filosofía, vida, sueños, y lentamente Mateo había comenzado a aceptar la presencia de Eduardo.
Primero con curiosidad, después con amistad, eventualmente con cariño. ¿Ustedes están saliendo?, había preguntado un día, directo como solo los niños pueden ser. Lucía había mirado a Eduardo, nerviosa. Nos estamos conociendo mejor. Eduardo había respondido diplomáticamente. ¿Pero te gusta mi mamá? Mucho. ¿Y tú, mamá? ¿Te gusta él? Lucía se había puesto roja. Sí. Entonces están saliendo. Eso fue lo que la maestra explicó. Cuando dos personas se gustan y quieren estar juntas. Después de ese día, ya no había forma de negarlo. Realmente estaban saliendo, pero no todo era fácil. La familia de Eduardo seguía siendo complicada. Carmen hacía comentarios sutiles pero cortantes sobre la diferencia de estilos de vida. Sebastián hacía chistes inapropiados. Doña Rosario simplemente se negaba a reconocer la existencia de Lucía, y sus mundos chocaban de formas inesperadas, como cuando Eduardo llevó a Lucía a un restaurante caro y ella se mortificó con los precios. ¿500 pesos por un pedazo de carne? Eso es comida de 3 días en mi casa. O cuando Lucía llevó a Eduardo a conocer a sus amigas empleadas domésticas y se rieron de él porque no sabía sostener bien la escoba. O cuando Mateo lloró porque algunos compañeros lo molestaron por tener una mamá que limpia casas, mientras otros tenían choferes y niñeras. Eran dos realidades intentando coexistir, y a veces parecía imposible, hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Era marzo, 4 meses después de que habían empezado a salir de verdad. Eduardo estaba en una reunión importante con inversionistas japoneses cuando recibió una llamada de Lucía. Ella nunca llamaba durante el día. Nunca. Bueno, su voz sonaba extraña, asustada. Lucía, ¿qué pasó? Es Mateo. Él se desmayó en la escuela. Estoy en el hospital. Están haciendo estudios, pero... Eduardo, tengo miedo. Él había salido de la reunión sin explicaciones. Había manejado hasta el Hospital General a velocidad probablemente ilegal. Había encontrado a Lucía en la sala de espera, pálida, temblando. ¿Qué dijeron los doctores? Que puede ser anemia, o deshidratación, o... Tragó saliva, o algo peor. Quieren hacer más estudios, pero mi seguro básico no cubre y no tengo dinero para... Yo pago. Eduardo interrumpió. No, Lucía, dije que no. Ya le debo a todo el mundo. No te voy a deber a ti también. No es deuda. Déjame ayudar. Eduardo, tú no entiendes. Si acepto tu dinero, si te dejo pagar la salud de mi hijo, me voy a convertir exactamente en lo que todos piensan que soy. La mujer pobre que se agarró del hombre rico. ¿A quién le importa lo que piense la gente? A mí me importa, les gritó, lágrimas cayendo, porque es todo lo que tengo, mi dignidad, mi orgullo, la certeza de que estoy contigo porque quiero, no porque necesito. Entonces considéralo un préstamo. Me pagas cuando puedas. ¿Con qué dinero? Tú sabes cuánto gano. No me importa. Me pagas $1 al mes si hace falta. Pero no vamos a dejar a tu hijo sin tratamiento por orgullo. Lucía se quedó callada, lágrimas rodando. Por favor, Eduardo susurró. Déjame hacer esto, no por ti, por él. Ella finalmente asintió. Los estudios revelaron anemia severa y deficiencia de vitaminas. Nada mortal, pero lo suficientemente serio para requerir tratamiento, suplementos, dieta apropiada. Cosas que costaban dinero. Eduardo pagó todo, e hizo más. Contrató nutrióloga para armar plan de alimentación para Mateo. Se aseguró de que Lucía tuviera los recursos para comprar la comida correcta. Y poco a poco, Mateo mejoró. Pero el incidente dejó algo claro. La diferencia financiera entre ellos no era solo incómoda, era peligrosa. Ya no aguanto, Lucía confesó una noche. No aguanto no poder darle a mi hijo lo que necesita. No aguanto depender de tu caridad. No es caridad. Sí lo es. Y tú lo sabes. Estás pagando tratamiento médico, comprando comida especial, cubriendo cosas que yo debería poder cubrir sola. Lucía, no hay vergüenza en aceptar ayuda. La hay cuando esa ayuda es lo único que mantiene a mi hijo vivo. Pelearon. Una pelea fea, llena de acusaciones dolorosas de ambos lados. ¿Quieres que viva en la miseria para probar algo? Lucía había gritado. ¿Quieres que finja que nuestra diferencia económica no existe? Eduardo había respondido. Estuvieron una semana sin hablarse, hasta que Eduardo apareció en su departamento con una propuesta. Trabaja para mí. ¿Qué? No como empleada doméstica, como asistente especial. Alguien que entienda cómo es la vida fuera de la burbuja corporativa.
alguien que pueda darme perspectiva real sobre nuestras decisiones empresariales. Eduardo, pagaría 40.000 al mes, con prestaciones, seguro médico completo, vales de despensa, todo. Eso es caridad disfrazada. No lo es. Es una oferta de trabajo legítima. Eres inteligente, articulada, tienes perspectiva valiosa. Y francamente, necesito a alguien que me mantenga conectado a la realidad. Tus socios me van a odiar. Probablemente. Pero mi papá lo aprobó. Fernanda lo aprobó. Son los 2 votos que importan. Lucía se quedó en silencio, procesando. ¿Puedo pensarlo? Claro. Se tomó una semana. Una semana hablando con Mateo, con amigas, consigo misma. Al final aceptó. Y sorprendentemente fue excelente en el trabajo. Lucía traía perspectivas que nadie más en la empresa tenía. Cuestionaba decisiones que parecían obvias, pero ignoraban impacto humano. Obligaba a ejecutivos a pensar más allá de números. No era popular. Muchos la veían como intrusa, otros como alguien promovida por nepotismo romántico. Pero era efectiva. Y lentamente, hasta los escépticos tenían que admitir, marcaba diferencia. 6 meses después, Lucía había ahorrado suficiente para volver a la universidad. Estudiaba de noche, trabajaba de día, criaba a Mateo los fines de semana. Era agotador, pero estaba realizada de una forma que Eduardo nunca había visto. «Estoy orgulloso de ti», dijo una noche. «Gracias, pero este triunfo es mío, no porque me diste trabajo, sino porque lo estoy logrando. Lo sé. Y Eduardo, sobre ese dinero que gastaste en Mateo, no tienes que pagarlo. Necesito hacerlo. No todo de golpe, pero necesito. ¿Por qué? Porque necesito saber que construí mi vida, que no fui rescatada, que lo hice pasar». Y entonces, Eduardo finalmente entendió. No era sobre orgullo vacío, era sobre dignidad. Era sobre demostrarse a sí misma que era más que sus circunstancias. Un año después de aquella posada fatídica, Eduardo y Lucía estaban de vuelta en el Four Seasons, pero esta vez no era una farsa, era real. Lucía estaba a su lado, no como acompañante pagada, sino como novia de verdad, usando un vestido hermoso que había comprado con su propio dinero, conversando cómodamente con personas que un año antes la intimidaban. Y Eduardo era diferente también, más ligero, más genuino, más humano. «Cambiaste», Fernanda comentó. «Para bien. Fue ella». Eduardo respondió simplemente. «Lo sé. Todos lo saben». Cuando llegó la hora de los discursos, Roberto subió al escenario. «Este año fue de cambios para nuestra empresa, pero el mayor cambio no fue en los negocios, fue en mí. Fue ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre esperé que fuera, no por el éxito corporativo, sino por la humanidad». Miró a Lucía. «Y eso se lo agradezco a la mujer que tuvo el coraje de desafiarlo, de no aceptar menos de lo que él podía ser, de mostrarle que el valor real no tiene nada que ver con la cuenta bancaria». Lucía se puso roja, pero esta vez no de vergüenza, de orgullo. Después de la cena en la terraza, Eduardo sostuvo la mano de Lucía. «¿Recuerdas hace un año? ¿Cómo olvidarlo? Me pagaste 400.000 pesos para fingir que te caía bien. ¿Y ahora? Ahora no tengo que fingir. Te amo», Eduardo dijo. Primera vez que decía esas palabras a alguien en los últimos 10 años. «Yo también te amo», Lucía respondió. «Pero si me pides matrimonio ahorita, voy a decir que no». Eduardo rió. «¿Por qué?» «Porque cuando me pidas matrimonio, quiero que sea porque no puedes imaginar tu vida sin mí. No porque estés en un momento emocional en un evento fancy. Justo. Y también porque quiero terminar la universidad primero. Y porque Mateo necesita estar listo. Y porque tu abuela probablemente va a tener un infarto y no quiero esa muerte en mi conciencia. Mi abuela va a sobrevivir. Me llamó esa la semana pasada. Le dice esa a todo mundo. Es su forma de cariño». Lucía rió. Luego se puso seria. «Eduardo, ¿estás seguro de esto? ¿Seguro de nosotros? Porque si en algún momento sientes que no soy suficiente, que mi pasado es demasiado, que la diferencia entre nosotros es insalvable». «Para», interrumpió. «Tú eres suficiente. Siempre lo fuiste. Y el pasado es lo que te hizo quien eres. Fuerte, resiliente, real. No cambiaría nada. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, tal vez te hubiera pagado 500.000 en aquella posada. Valió cada peso». Lucía le pegó en el brazo, riendo. Y ahí, bajo las estrellas de la Ciudad de México, los dos se quedaron. 2 mundos diferentes, 2 historias diferentes,
Una conexión imposible que de alguna manera se había vuelto inevitable. 3 años después, en el mismo hotel, Eduardo finalmente le pidió matrimonio a Lucía, frente a todos. Con Mateo sosteniendo el anillo, ella dijo que sí, no porque fuera rico, no porque necesitara seguridad, sino porque se había convertido en su hogar, y ella, en el de él. La boda fue sencilla. Mitad de la lista de invitados era la élite de la Ciudad de México, mitad era gente de Nesa. Fue extraño, fue ruidoso, fue perfecto. Y cuando Eduardo besó a Lucía, cuando vio lágrimas en los ojos de Mateo, cuando vio hasta a doña Rosario secándose los ojos discretamente, supo. A veces las mejores historias empiezan con una farsa, con un trato absurdo, con 300,000 pesos, más 100,000 de bono, para fingir una relación. Pero lo que empieza como mentira puede convertirse en la verdad más real de todas, porque al final, lo que importa no es cómo empieza la historia, es cómo continúa, y esta historia apenas comenzaba, porque al final descubrieron la verdad más importante de todas. 400,000 pesos compraron una noche, pero el amor llegó gratis. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Tendrías el valor de enfrentar a toda una familia por amor? ¿Podrías aceptar ayuda cuando la necesitas o el orgullo hablaría más fuerte? Califica de 0 a 10 en los comentarios y cuéntame cuál fue el momento que más te emocionó. Si conoces a alguien que necesita creer que el amor verdadero vale cualquier lucha, comparte esta historia y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.